¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Bienvenidos otra vez a este quinto encuentro de Desafiados. Gracias por estar del otro lado. Como verán, hoy estoy un poco solo. No tenemos la clase en vivo en el día de hoy, debido a que yo estoy de viaje y fue imposible a nivel técnico poder hacer la clase en vivo. Pero bueno, les dejo esta grabación para poder avanzar de todos modos con los temas que venimos tratando, que como recuerdan son las misiones en el Antiguo Testamento, este propósito de Dios dado en un principio a Abraham, de ser de bendición a las naciones, siendo primero ellos bendecidos por Dios. Este plan que comienza desde el principio y que a través de diferentes pactos Dios vuelve a renovar con su pueblo para que ellos puedan ser su pueblo escogido, puedan obedecerle, puedan ser bendecidos por Él, fortalecidos y también como parte de este propósito puedan llegar a bendecir a todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, vamos a avanzar un poco en lo que estuvimos viendo hasta ahora. Estuvimos viendo el propósito de Dios en el monte Sinaí. Ya les voy a compartir pantalla para avanzar sobre lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Ahí estamos. Ahí nos quedamos en el monte Sinaí, donde Dios dio la ley, donde el pueblo de Israel ya había sido de testimonio a Egipto y también a la tribu de Madián, parientes de Moisés, y llegan a Sinaí, donde Dios establece un pacto con ellos, donde Dios le da la ley, donde Dios les dice que si ellos le obedecían, Él los iba a bendecir. Y no para sí mismos solamente, pero también para ser de bendición a todos los pueblos de la tierra. De tal manera que les da la función sacerdotal, es decir, que ellos iban a ser intercesores delante de Dios por todos los pueblos de la tierra. Y ahí nos quedamos el otro día conversando sobre estos temas, ahí en Éxodo 19, y vamos a seguir hoy con qué pasó entonces. Salieron de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Llegaron a la tierra prometida? ¿No llegaron? ¿Por qué no llegaron? ¿Qué es lo que ocurrió con ellos? ¿Por qué se quedaron dando vueltas en el desierto? Y este es el tema que nos lleva a avanzar hoy sobre este espacio de cómo fue el pueblo de Dios en esa época. Básicamente llegamos a Deuteronomio, capítulo 1, 21. Ellos ya habían pasado del monte Sinaí. Aquí pueden ver un poco el recorrido que hizo el pueblo de Israel, después lo vamos a mirar un poquito mejor. Pero ahí en Deuteronomio 1, 21, Dios les dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Ahora, el pueblo de Israel venía de cruzar el Mar Rojo, de ver cómo Dios había mejorado las aguas, venían todos los días de tener la nube que los guiaba durante el día y la columna de fuego durante la noche, venían de comer esta comida rara, el maná, que todos los días se aparecía para que ellos puedan alimentarse, venía de una serie de milagros durante este tiempo que hacen a veces difícil entender. Claro, nosotros lo vemos desde un punto muy cómodo, ¿no? Ellos estaban en el medio del desierto, 2 millones de personas circulando en unas condiciones muy precarias, pero ¿cómo es que no quisieron entrar en la tierra? ¿Qué es lo que los limitó? ¿Por qué tuvieron tanto miedo de entrar en la tierra después de lo que habían visto que Dios había hecho por ellos en Egipto? Es un tema interesante para poder debatir. Lo cierto es que ellos dijeron, bueno, vamos a enviar algunos espías para que vean la tierra. Y de todos los espías que enviaron, 12, uno de cada tribu, 10 dieron comentarios, todos dieron comentarios buenos de la tierra, pero 10 dieron comentarios malos de los habitantes de la tierra. Solo 2 personas, Josué y Caleb, fueron los que dijeron, vamos, tomemos la tierra. Lamentablemente, el pueblo no se animó. Esta es la razón. Dice en el 26, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de vuestro Dios. La realidad es que el pueblo de Dios se quedó ahí. Se quedó esperando
y no quisieron entrar a la tierra prometida. Por los próximos 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Y ahora hay algo acá muy interesante, porque si bien comienza otro momento oscuro en el pueblo de Dios y en el objetivo que Dios tenía con ellos de alcanzar a las naciones, que son estos 40 años en el desierto. La primera vez Dios eliminó a todo el pueblo, dejando solo a Noé y unos pocos más de su familia. La segunda vez confundió las lenguas y eligió al pueblo, que iba a continuar con su propósito a través de Abraham. Esta vez tomó otra iniciativa. Esta vez no destruye al pueblo, no los divide a través de las lenguas, esta vez hace que se mueran de viejos. Todo el pueblo de Israel se murió de viejo y comenzó una nueva generación. Y en esta nueva generación, los únicos dos que entraron a la tierra prometida fueron los dos que confiaron en Dios y que dieron buenos informes 40 años atrás, que fueron Josué y Caleb. De hecho, Josué fue el que lideró este ingreso del pueblo a la tierra prometida y lideró también la nueva etapa de Dios para su pueblo Israel. Ahora vamos a mirar un poquito el mapa, a ver todo lo que habían pasado los israelitas ahí en Egipto. Vamos a levantarlo un poquito. Fíjense, pasaron por el desierto de Aram, pasaron por Mara, donde Dios sanó las aguas, pasaron por el desierto de Sin, llegaron al monte Sinaí, donde Dios le dio la ley. En Cades Barnea fue donde Moisés envió a los espías para que entraran a la tierra, donde dieron los informes. Luego cruzaron del otro lado, esquivando el desierto oriental para no tener problemas con los edomitas y los moabitas. Siguieron delante en la tierra que hoy es Jordania y entraron pasando más adelante por el valle que está al lado del monte Nebo, donde Moisés tuvo su último discurso y fue su último momento delante de Dios, de donde vio toda la tierra y ahí se quedó, ¿no? Hasta ahí llegó. Ustedes saben que no pudo entrar a la tierra prometida. Pero bueno, todo este recorrido que podría haberse hecho en 40 días, como ustedes saben, son unos 400, 500 kilómetros, ellos tardaron 40 años, porque cuando llegaron dijeron que no estaban en condiciones de hacerlo. Así es que llegamos a la época de Josué, que fue el discípulo de Moisés, aquel que estuvo al lado de él durante esos años, durante esos 40 años, aprendió de la ley, aprendió de cómo llevar adelante el pueblo, y ahí Moisés lo dejó como su sucesor. Así que Josué lleva adelante el pueblo, y ahí vemos en Josué 3 y 4, entonces Jehová le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios validó a Josué, le dio su respaldo y lo eligió para que él sea el sucesor de lo que Moisés había hecho. Ahora, ¿qué pasó entonces en ese tiempo con Josué? Se volvió a repetir de alguna forma lo que Dios había hecho con Moisés. En este caso, Josué llega al borde del Jordán y otra vez, ¿qué pasaba allí con los pueblos de la tierra? ¿Recuerdan? Los pueblos de la tierra venían hablando de lo que Dios había hecho con Israel y de cómo los había sacado de Egipto. Y para cuando ellos llegaron 40 años atrás a rozar la tierra, los pueblos de la tierra estaban preocupados porque venía este pueblo tan grande por el desierto y sabían que iban a ir a la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se acobardó, volvió atrás y no se animó. Así que ahora los pueblos de la tierra ya no estaban tan convencidos de que esto fuera un problema para ellos. Dios tuvo que hacer algo grande otra vez, algo milagroso, para dos motivos. Número uno, que el mismo pueblo de Israel tome coraje, nuevamente, para poder hacer lo que tendrían que haber hecho 40 años atrás. Número dos, para que los pueblos de la tierra le teman al pueblo de Dios. Para que los pueblos de la tierra vuelvan a temer al pueblo de Dios. Y esto fue la época en la cual Josué
comenzó a servir. Si miramos el Josué 4, versículo 24, podemos ver esta reivindicación del pueblo delante de los pueblos de la tierra. Fíjense, Josué 4, 23 y 24. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Fíjense, otra vez se repite el milagro, otra vez se repite la situación, otra vez el pueblo comienza de nuevo a través de este cruce. ¿Y para qué? Fíjense los propósitos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová todos los días, vuestro Dios todos los días. Fíjense otra vez, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová. Y ahí tenemos un propósito misionero. Dios quería darse a conocer a los pueblos de la tierra. Y en la segunda parte, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y ahí tenemos un propósito pastoral, que el pueblo de Israel vuelva a temer a su Dios todos los días de su vida. Otra vez se revelan ambos propósitos del pueblo de Dios. El propósito pastoral de Dios hacia ellos y el propósito misionero. Ahora, la época de Josué fue una época de conquistas, de posesión de la tierra, de testimonio. Fíjense, si miramos Josué, capítulo 9, versículo 9. Vemos aquí la trampa que le tendieron los gabaonitas a Josué para evitar ser destruidos, cuando Josué ya estaba conquistando la tierra, iba literalmente aplastando todos los pueblos que iban avanzando. Y los gabaonitas dicen, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Fíjense, una generación después todavía se seguía usando de acordarse de lo que había hecho Dios en Egipto y de la fama de este Dios de Israel. Y tenían temor de esto, tenían temor de este pueblo. Y de todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, etc. Entonces, el pueblo de la tierra estaba preocupado. Ahora bien, este tiempo de Josué, de victorias, de conquistas, ustedes piensen, en unos 6 años más o menos, se conquistó casi todo el territorio de Canaán. Si miran el mapa, casi todo este territorio fue conquistado en 6 años. Quedaron una parte en el norte de los fenicios, los filisteos que no pudieron ser desplazados, y algunos focos dentro del territorio, pero en poco tiempo Josué llegó a conquistar con los ejércitos de Israel toda la tierra que Dios les había dado, o la gran mayoría. Pero como saben, este tiempo no duró mucho, duró lo que duró la vida de Josué. Es interesante que en este tiempo el pueblo de Dios fue de testimonio a estas naciones y el mismo Dios pudo bendecir a su pueblo. Pero miren cuando termina el libro de Josué, ahí en Josué 24. El mismo Josué dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Fíjense qué interesante. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Lo que está diciendo es que ellos ya tenían ahí adentro en sus creencias, no solo a Dios, pero también estaban los Baales. Aún en este tiempo donde Josué conquistó la tierra y ellos querían volver a Dios, también estaban tomando las costumbres de la tierra y ya había Baales entre medio de ellos. Y es acá donde Josué tiene que volver a confrontar al pueblo con esta realidad. Y le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está diciendo, mi familia va a servir al Dios vivo. Ustedes hagan lo que quieran, pero resuélvanlo ahora.
yo estoy terminando mis días, quiero que ustedes digan a quién van a servir. Ya en esa época, Josué estaba falleciendo. Ni siquiera durante ese lapso donde se conquistó la tierra, donde Dios los bendijo, donde los liberó y les entregó la tierra que les había prometido, ni siquiera en ese tiempo ellos evitaron la idolatría, sino que se involucraron con los dioses paganos de la tierra donde habían ingresado. Es interesante que el pueblo de Dios, durante poco tiempo de su historia realmente, cumplió el propósito misionero que Dios le encomendó. Es así que fallece Josué y el pueblo comienza a dividirse. Si miramos en el libro de Jueces, capítulo 2, poco después, Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12, vemos que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Apenas se muere Josué, que había hecho un pacto con ellos, que ellos le habían dicho, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios. Poquitos años después estaban sirviendo a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué había pasado después de la época de Josué? Dos cosas. Una, el pueblo realmente no volvió a su Dios, sino que siguió los dioses de los pueblos de la tierra. Pero número dos, Josué fue un líder que no dejó discípulos. Josué fue un líder que no dejó discípulos. No había nadie que lo sucediera. Así que vino un tiempo de anarquía, en lo cual comenzó la época de los jueces. ¿Qué pasó en este tiempo de anarquía? Empezaron a perder territorios que habían conquistado. Empezaron a ser atacados por los filisteos, por los pueblos que habían quedado alrededor, y volvieron otra vez, digamos, para atrás, como pueblo de Dios. Como sabemos, el propósito de Dios a nivel pastoral solo es posible si buscamos obedecerle. Y el propósito misionero es posible cuando somos bendecidos por Dios para poder bendecir a otros. Si nosotros no nos acercamos a Dios, no hacemos su voluntad, no le obedecemos, no dejamos de lado la idolatría, difícilmente vamos a poder servir en su propósito de bendecir a las naciones. Así que este tiempo de los jueces fue un tiempo de transición en el pueblo de Dios, fue un tiempo donde no solamente tuvieron que cambiar sus costumbres, porque ya no eran un territorio, ya no eran nómadas, ahora se volcaron a la agricultura, tienen diferentes cambios en su sistema social, económico y aún religioso. La continua amenaza de los pueblos vecinos, especialmente los filisteos, muestra la incapacidad de estos grupos tribales de poder organizarse a sí mismos. Entonces, es el tiempo donde terminan abandonando a Dios. Y miren qué interesante cuando miramos en Jueces 2:16. Dice que Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Cada vez más el pueblo de Dios dejaba de ser pueblo de Dios. Dejaron los mandamientos de Jehová, y en el 19:20 dice, mas acontecía que al morir el juez, esos pequeños periodos de tiempo donde reinaba un juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, cada vez que terminaba una época de un juez, terminaban peor a nivel de idolatría, y es así que la ira de Dios, la ira de Jehová, se encendió contra Israel nuevamente. Cuando miramos el final del capítulo de los jueces, allí en Jueces 21, 25, leemos que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es lo que engancha con la próxima etapa. ¿Por qué? Porque después sí iba a haber Dios en Israel. Pero ahora que no había Dios en Israel, no había, rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y marca el contraste que habilita a la próxima etapa,
que es la etapa de los reyes en el pueblo de Israel. Lo cierto es que al final de esta etapa de los jueces, otra vez Israel había abandonado a Dios. Se había asimilado, se había amalgamado con la costumbre, la cultura y los ídolos de la tierra que habían conquistado y perdió completamente su efecto en ambos propósitos, tanto a nivel pastoral, ya que no buscaban a Dios, como a nivel misionero, porque más que alcanzar a otras naciones, eran oprimidos y despojados por esas otras naciones. Así que esta afirmación en Jueces 21-25 es la afirmación de otra época que termina en decadencia para el pueblo de Dios. Si avanzamos a 1 Samuel capítulo 8, en el versículo 5, vemos que los ancianos de Israel se acercan a Samuel y le dicen: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí comienza una época controvertida en el pueblo de Dios. Sabemos que comienza la época donde Samuel elige los reyes. Pero esto de haber pedido un rey implica dos cosas. Por un lado, haber negado el reinado teocrático de Dios, es decir, que Dios era su rey y él gobernaba a través de los levitas y los sacerdotes del pueblo. Y la segunda cosa es que querían ser como los pueblos de alrededor. Y esta quizá es la parte más complicada, ¿no? Porque ellos como pueblo de Dios habían sido llamados a ser diferentes de los pueblos y a ser de testimonio a los pueblos. Sin embargo, ahora ellos querían ser como todos los demás. Estas dos afirmaciones demuestran que los hijos de Israel no tenían en ese momento el poder para hacer potencial a las naciones. Si miran en el 1 Samuel 8:7, la decepción de Dios con esta decisión del pueblo. Dicen: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios estaba decepcionado de su pueblo y no era para menos. Vivían en idolatría, en rebeldía, y el sistema de gobierno de Dios ya no les servía ni lo querían más. Ahora querían un rey que gobierne sobre ellos para ser igual a como eran las otras naciones. Como saben, el primer rey que eligió Samuel fue Saúl, que también saben que no terminó muy bien. Saúl era una persona que estaba demasiado centrada en sí mismo y en lo que los otros pensaban de él, y no en servir a Dios con un corazón limpio. Y esto hizo que hiciera cosas que fueron en contra de los propósitos de Dios. Tomó lugares como sacerdote, buscó conocer la voluntad o lo que iba a pasar a través de otros, aparte de los profetas de Dios, es decir, lo que pasó cuando buscó la adivinación con la divina de Endor, para ver lo que iba a pasar con él. Hizo cosas que realmente desagradaron a Dios. Luego estuvo en contra del propio David. Y si ustedes recuerdan, también habla de que un espíritu inmundo lo poseía. Entonces fue un tiempo difícil para Israel, pero luego Samuel, ya antes de morir, elige a David, y aquí comienza una nueva etapa en la historia de Israel, una etapa de reforma, una etapa donde volverían a ser el pueblo bendecido por Dios y el pueblo que va a ser de testimonio a las naciones de la tierra. Como saben, David tomó posesión del trono después de un muy complicado camino, desde cuidar ovejas hasta que llegó allí. Saúl primero lo veía como competencia. Bueno, ustedes saben bien que ese tiempo, ese proceso de David, desde cuidar ovejas hasta llegar al trono de Israel, no fue sencillo. Pero cuando llegó ahí, fue todo un cambio, una revolución. Y entonces sí, otra vez el pueblo de Dios volvió a ser de testimonio. Miren, vayamos juntos a 1 Crónica 16.
Vamos a ver el versículo 1 y el 4. Hay una nueva etapa que comienza en el pueblo de Dios cuando David hace la reforma, quita la idolatría, gana las batallas, vuelve a conquistar la tierra, vuelven a formularse como lo que Dios tenía en su corazón, de que ellos sean un pueblo bendecido para hacer de bendición a las naciones. Y este capítulo, este pasaje de Primera Crónicas es muy interesante porque es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Y es cuando se crea la tienda, David prepara una tienda donde va a estar el arca de Dios, y traen el arca de nuevo a Jerusalén y la ponen en la tienda que David había hecho. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y dice el 4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Volvió la presencia de Dios al pueblo, volvió el culto de Dios al pueblo con todo lo que había sido establecido allí en Sinaí. Y miren qué interesante, el canto de gratitud de David a Dios. Fíjense en estos 20 versículos, por lo menos 8 versículos hablan del propósito de Dios con Israel y del propósito de Dios a todas las naciones, algo que David había entendido bien. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, propósito pastoral y propósito misionero. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, el propósito misionero. Alegre es el corazón de los que buscan a Jehová, el propósito pastoral. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, propósito misionero y pastoral. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, ambos propósitos. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. David tenía bien claro para qué había sido escogido Israel, y lo estaba cantando en este acto de devoción delante del pueblo. Temed en su presencia toda la tierra. Digan en las naciones, Jehová reina. Digan en las naciones, Jehová reina. Nosotros lo cantamos en la alabanza, tenemos coros que hablan de esto, pero David lo tenía claro en su corazón. El propósito de Israel era que Dios reine en toda la tierra, no solo en Israel. Entonces, aquí comienza esta nueva etapa, una etapa de apogeo, donde comienza el desarrollo del pueblo de Dios, donde se consolidan nuevamente como pueblo, donde saca David del medio la idolatría y donde vuelven a conformarse como pueblo de Dios bendecido por el Señor. David lidera este cambio, esta revolución que vuelve otra vez a comenzar esta etapa de bendición para el pueblo y para las naciones que los rodean. Ahora bien, otro punto que es interesante conversar es la ubicación de Israel, porque la ubicación de Israel no era casualidad tampoco. Dios la puso en medio de las naciones. Y es interesante que esta situación, esta ubicación geográfica, tenía un propósito sacerdotal frente a las naciones de alrededor. Israel estaba justo en el medio de todo el tráfico que circulaba entre Oriente y Occidente, tanto hacia África, hacia Asia, hacia Europa. Israel era el punto central. Este punto central en el mapa no solamente le dio riquezas a Salomón en el comercio, en la importación, exportación, también las guerras que tuvieron que sufrir, porque era una tierra codiciada por mucha gente. Muchos querían esa tierra. Pero si vemos, esto no solo tuvo implicancias hace 1500, 2000, 3000 años, eso tiene implicancias aún hasta el día de hoy. Un territorio que toda la vida vivió en conflicto, justamente porque es una tierra codiciada. Esta tierra, Dios dice claramente que fue la que eligió para que ellos puedan ser de testimonio a las naciones. Si miran en el libro de Ezequiel, que aquí lo tenemos, capítulo 5:5, dice, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones,
y de la tierra alrededor de ella. Dios tenía un propósito para que su pueblo estuviera geográficamente en medio de las naciones. Un punto que aquí se puede objetar es, bueno, pero ¿qué pasa con los pueblos originarios de esa tierra? Los cananeos, los hititas, los fereceos, todos los que terminan en feos, que Dios tuvo que eliminar de allí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué esa crueldad con esos pueblos? Ahora, si miramos un poco para atrás y vamos a Génesis 15:16, permítame llegar, vamos a ver una pista en esto. Y dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios tenía ya en sus planes que estas etnias iban a tener que desaparecer por su maldad y su crueldad. Pero todavía, allí en Génesis, no estaban dadas esas condiciones. Así que Dios tuvo que esperar hasta este momento, donde Israel toma posesión de la tierra, para que esas etnias puedan dejar de existir y esa tierra quede en posesión del pueblo de Dios. Si miramos por un momento en Levítico, capítulo 18, Dios le advierte al pueblo, a su pueblo, que no vayan a hacer las mismas cosas que hacían los de esa tierra, para que Él no los tenga que vomitar también. Levítico 18, a partir del 26, dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Por cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, soy vuestro Dios. Dios estaba muy preocupado para que toda esa perversidad desaparezca de la tierra de Israel y que su pueblo sea testimonio de un cambio radical, no solamente en las creencias, pero también en las costumbres que tenían en esas tierras y que ya no podían ser más, porque ahora ellos eran el pueblo de Dios, era el pueblo que habitaba todas estas tierras. Y a veces pensamos, pero Dios odiaba a estas etnias, ¿no es que las quiere ganar? Sí, pero lamentablemente estas etnias no eran ganables. Entonces toda esta guerra, en realidad con solo 7 etnias, era para que todas las otras puedan ser ganadas para Él. Unas pocas etnias con un propósito específico, que era que ese territorio fuera de bendición a todas las otras naciones. Así que como vemos, la época de David fue la época donde Israel volvió a recobrar su identidad en Dios y su identidad delante de otras naciones. Volvieron a pararse sobre sus pies, volvieron a afirmarse y el reino de Israel comenzó a prosperar nuevamente. Dios empezó a bendecir a través de David a su pueblo. Pero David se hizo viejo y llegó Salomón al trono. Y ustedes saben bien, Salomón pidió a Dios sabiduría, Dios lo bendijo, Salomón amaba al Señor. Y llegamos a la época donde Israel llega a su apogeo. Realmente con David, Israel se levantó y se desarrolló, pero con Salomón llega a su apogeo, al punto culminante donde ellos buscaban a Dios, donde ellos lograron una autonomía como nación, lograron una cohesión como nación y prosperaron económicamente y en todas las áreas. Otra etapa comienza con el próximo hito en el cual Dios se manifiesta, en este caso a Salomón, que es con el encargo que le había dejado David a su hijo de construir el templo. Hasta ahora el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, habitaba en tiendas. David había querido hacer un templo para Dios, pero Dios le dijo que no, que lo iba a hacer su hijo, así que él acopió y juntó todos los materiales para que su hijo pudiera hacer esta obra. Salomón obedeció a su padre y sirvió al Señor en esto,
hizo el templo con una obra monumental, una obra impresionante, que ocupó más de 130.000 personas trabajando durante años para llegar a tener esta obra tremenda para Dios. Entonces la gente empezó a ver el culto a Dios como algo que realmente era importante, como algo que los identificaba como nación. Y se unieron. Realmente fue un tiempo donde la gente sirvió a Dios, buscó su rostro y buscó obedecerle. Esto, como consecuencia, hizo que Israel prospere también a nivel económico. Si miramos en Primera Reyes 8, que es cuando Salomón ofrece a Dios la oración de dedicación en el templo, también allí se muestra la estrategia misionera de Dios. Miren los versículos de Primera Reyes 8, que fue cuando se trae el arca del pacto de Jehová al templo, se hace la oración de dedicación del templo, y allí en los versículos 41 a 43, pueden leer después todo el capítulo, es muy interesante, en el momento en que Salomón hace la oración de dedicación del templo, Salomón también demuestra tener bien claro cuál era el propósito misionero de Israel. Dice en el versículo 41, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar en esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Básicamente Salomón le estaba diciendo a Dios, por favor, no solo escuches a Israel, escucha también al extranjero, que venga como testimonio de lo que has hecho en Israel. Para que todos los pueblos de la tierra, conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Salomón estaba plantando un testimonio vivo y estaba poniendo a Israel como ejemplo de obediencia a Dios, para que todos los pueblos de la tierra quieran acercarse a Israel y ver lo que Dios había hecho en ese pueblo, y quisieran ser como ellos, quisieran abrazar al Dios de los judíos. Pero miren, no tomó mucho tiempo para que esta oración se conteste. Si miramos un poco más adelante, en el capítulo 10, vemos como la reina de Sabá, de Sheba, que no está muy claro dónde es, pero es bastante probable que sea de la región de Etiopía, debajo de Sudán. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino con preguntas difíciles. Esta mujer, reina de un país extranjero, dijo, voy a visitar al rey de Israel, a ver si es tan sabio como dicen que es. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, etc., quedó asombrada. Y dice en el versículo 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Miren qué interesante, que una reina extranjera diga, Jehová ha amado siempre a Israel. ¿Qué significa? Que en estos pueblos extranjeros, en estos territorios extranjeros, seguían de cerca lo que pasaba en Israel. Y así siguieron el buen testimonio de Israel en este tiempo, como también el mal testimonio de Israel cuando adoraron Baales. Jehová te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Un rey extranjero estaba reconociendo delante de Dios lo que Dios había hecho por Israel. Y en el 10:24 dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. No solo la reina de Sabá, sino que periódicamente venían a ver a Salomón desde otras tierras extranjeras para ver lo que Dios había hecho, porque realmente era una noticia en toda la región y en todas las tierras extranjeras de alrededor lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, por la obediencia del pueblo y porque ahora sí estaban siendo de testimonio a todas las naciones.
Así que llegamos a esta etapa donde Israel estaba siendo de testimonio a todas las naciones. Las naciones venían a ver lo que pasaba en Israel. Y para llegar ahí tenían que pasar por otros pueblos. Y veían la idolatría y veían todo lo que pasaba en otros pueblos, los sacrificios de personas. Y llegaban a Israel y notaban que esto era diferente. Estábamos en el apogeo del pueblo de Dios. Sin embargo, Salomón también fue advertido por Dios que él estaba siendo en este momento de testimonio a todas las naciones, pero que tenga cuidado, porque si no era obediente a él, esto se podía venir abajo muy rápidamente. Si miramos, vamos a ver en Primera Reyes, allí en el capítulo 9 de Primera Reyes, versículo 4. Dios le dice a Salomón: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Dice en el 6, mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Y dice en el 9, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Dios deja bien claro a Salomón: todo esto les está yendo bien, aprovéchenlo, disfrútenlo y sean de bendición a todas las naciones. Pero cuidado, porque si empiezan otra vez con la idolatría, acá se pudre todo. Volvemos otra vez a como estábamos antes y van a estar peor de cuando salieron de Egipto. O sea, Dios está haciendo una advertencia muy clara al rey Salomón. Todo esto va bien porque vos me obedecés. Cuando dejes de hacerlo, esto va a ir mal. Esto va a ir muy mal. Así que aquí llegamos al apogeo del pueblo de Dios, al apogeo de Israel, donde ya no estamos hablando de la gran comisión, como lo vemos en el Nuevo Testamento, pero sí podemos hablar de una gran invitación, donde los pueblos de la tierra estaban llegando a Israel, estaban siendo bendecidos y estaban conociendo al Dios de Israel. Una estrategia misionera muy efectiva, una estrategia misionera que estaba funcionando. Lamentablemente, y a pesar de las advertencias que Dios le hizo a Salomón, esto no duró mucho tiempo. Vamos a mirar en Primera Reyes, capítulo 11, pocos versículos después de lo que vimos en cuanto al apogeo de la época de Salomón. Y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Salomón hizo lo que Dios le dijo que no había que hacer. ¿Por qué? Porque estas mujeres iban a inclinar sus costumbres idolátricas, el corazón del que era el rey de Israel. Así Salomón tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Y de pronto, de todo este apogeo, de toda esta bendición, y de todo este testimonio a las naciones, todo se iba a venir abajo en unos pocos años. Todo se iba a venir abajo. Y iba a dar lugar a lo que vendría después, es la división del reino de Israel. Pero vamos a dejar acá, con esta triste noticia, llegamos al apogeo del reino de Dios y del propósito de Dios para su pueblo. Sin embargo,
este pueblo no duró mucho en los caminos de Jehová. Y pronto llegaría el momento en que el pueblo de Israel se iba a dividir. Vamos a ver esto en las próximas clases, pero bueno, nos despedimos por hoy. Recuerden, nuestra próxima reunión va a ser el sábado 30 de junio, ya les estaré contando por email y WhatsApp el proyecto para esa clase. Por ahora los despido, gracias por estar en esta clase vía YouTube. Lamentablemente, como les decía, no pudo ser en vivo, pero bueno, nos vemos pronto en 2 semanas en el próximo encuentro de Desafiados. Gracias.